Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante importante, y es que miren, toda esta situación que ha estado pasando a nivel mundial, toda esta, vamos a ponerlo así, revolución, porque es desde dentro hacia afuera, en muchas partes del mundo, en el contexto de esto, y donde se está viendo como una nueva liberalización, una nueva revolución de todos estos poderes imperiales. Está pasando algo interesante, y es que ya esta compañía chiquita que se desprende de todo lo que fue en su momento, acuérdense de las Bananas Republic, todo lo que representaba la United Fruit Company, cómo hizo tantos golpes de estado a través de toda América Latina, los abusos, las situaciones en donde obviamente jamás han cambiado, pero es un ejemplo, ojo con esto, de la gran mayoría de las empresas y los gigantes corporativos. ¿Ustedes creen que bromeaba Elon Musk cuando decía en su momento, ¿no? Esto del golpe de estado que hubo en Bolivia, y que entre broma y broma decía, bueno, vamos a hacer el golpe, we will cope wherever we want, ¿no? Es decir, vamos a tumbar a los gobiernos que nosotros querramos, ¿no? En el sentido de hacer golpes de estado si es que no se acoplan a sus beneficios y a sus intereses. El tema de Bolivia, pues es el litio. ¿Qué pasaba en su momento para todo esto que significaban los plátanos en un auge en Estados Unidos, donde, pues, ¿qué pasó, no? Desde qué época, 1899, empezaba esta situación y empezaban a decir, oye, esto es negocio, esto es demás, pero ¿qué surge de ahí? ¿Qué se desprende de ahí? Porque todo lo que vamos a analizar es una situación que ha ocurrido en muchos otros contextos y sobre todo, ¿no? Aquí en México, todo este tema que tenemos cuando dicen, oye, es que México es muy peligroso para los activistas, pero los activistas de verdad, no este tipo de actores como lo son pues estos de Sélvame del Tren y toda esta chorrada que simplemente son de golpeteo político, sino aquellos que de verdad cuidan, por ejemplo, el caso de los bosques, esto en Michoacán, ¿no? Sobre, pues, ese tema de donde está la mariposa monarca, la situación en donde, ¿qué pasa con estos cárteles que se están apoderando completamente del negocio de los aguacates y donde devastan absolutamente todo para seguir produciendo y produciendo más árboles de aguacates? Pero ¿qué se maneja ahí? Y lo más frío en todo esto, porque piensen en estas mineras canadienses, tanto interés. Si esto es por las bananas, imagínense qué será en los minerales más importantes. Imagínense qué será en los recursos más importantes. Nosotros pensamos que un gran empresario, que estas corporaciones internacionales son como que los buenos, los que son civilizados y demás. Pero en la realidad, amigos, eso no es verdad. Y ahorita vamos a ver parte de todo esto porque, pues miren, está siendo ya encontrado culpable Chiquita, que se desprendió de la United Fruit Company, ¿no? Ojo con esto, amigos, porque ellos han financiado estos grupos paramilitares, este tema. Y yo es lo que les digo, imagínense, corporaciones más importantes, intereses más importantes en el contexto geoestratégico. Vean el tema del litio, vean el tema de los minerales raros, vean el tema de las energéticas, ¿no? Cómo hasta toda una nación, en el caso de Estados Unidos, cómo para controlar todo el tema de la energía en Medio Oriente, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en Gaza? Y con pues sistema de, o más bien este campo de gas descubierto en las costas de Gaza. Amigos, el mundo real no es como la gente quisiese. Ese mundo, pues, de fantasía, del debería de ser, del mundo basado en reglas, solamente existe en los libros. Quiero que vean acá. Mira, vamos a empezar con por acá. Y miren esto, para que vean, ¿no? Poco a poco y vamos a ir viendo distintas notas. Debido a sus vínculos con los paramilitares de derecha en Colombia, este imperio bananero, Chiquita Brands, ha sido condenado en los tribunales estadounidenses para pagar una multa, y miren la cifra, ¿no?, de solamente 38.3 millones de dólares. Este veredicto representa una gran victoria para las nuevas víctimas, cuyos familiares se fueron de este mundo eliminados por estos grupos paramilitares. Y ahorita van a ver un contexto importante. Los tribunales estadounidenses han declarado culpable a Chiquita Brands, ¿no?, que antes era la United Fruit Company, que ha hecho en varios países de América Latina
donde hicieron golpes de estado, eliminaron un sinfín de personas porque pues se oponían o querían estos recursos para el beneficio de la gente, o se oponían a que su país se siguiese endeudando, ¿no? Para construir la infraestructura que solamente serviría para esta compañía. Es de terror, amigos, pero esa es la verdadera cara. Y yo no digo nada más Estados Unidos, sino de los gigantes corporativos. Les recomiendo en verdad un videoprograma que se llama es un documental de Naomi Klein, y el libro, ¿no? La corporación, instituciones o psicópatas. Y son psicópatas, amigos. La institución como tal funcionan como una entidad psicopática para poder sobrevivir en este mundo donde en realidad todo es la fuerza. En el capital, ¿quiénes son los que ganan? Mira, de financiar estos escuadrones de la muerte de derecha conocidos como las AUC. Este grupo llevó a cabo ejecuciones de líderes sindicales y defensores de la tierra en las regiones bananeras. Esto es lo que les digo aquí en México también. ¿Cuántos de estos que verdaderamente abogan por cuidar la naturaleza, abogan por los derechos humanos? O sea, esto en verdad, no estos que les digo falsos, como vemos a Greta Thunberg y demás, que simplemente son una cuestión para fines políticos y de subversión ideológica. Los de verdad, a esos sí los eliminan. ¿Qué pasa acá? La UAC son uno de los principales grupos armados con vínculos con los cárteles de los Bad Hombres que el Estado ha utilizado durante mucho tiempo para combatir los movimientos guerrilleros de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Porque eso sí, contra todo lo que sea en pro del pueblo, situaciones donde verdaderamente son revoluciones de una nación de manera orgánica, eso lo van a querer tumbar a como dé lugar, ¿no? Pero sean bad hombres, manejen, controlen, eso se le llama la doctrina del shock. Eso es como funciona mejor, y por eso entendemos todas estas guerras contra las supuestas sustancias, ¿no? Que han hecho a lo largo de toda la historia, incluso en documentos desclasificados, ¿no? Cómo hay este tipo de operaciones en donde, oye, todo esto que pasó en Centroamérica fue para financiar ¿qué? Todas estas sustancias y demás fue para financiar ¿qué? Incursiones. Así como es arriba es abajo, y desde abajo va subiendo para ir a las incursiones en otras partes del mundo. ¿Cómo creen que ese aparato industrial militar se financia también, no? Es terrible el grado de corrupción y de maldad que hay en el mundo de verdad. Los tribunales escucharon cómo Chiquita había proporcionado más de 1.7 millones de dólares en financiación ilegal a las AUC entre el 97 y el 2004. Y así esta corporación ahora tendrá que pagar una indemnización a los familiares de 8 hombres que fueron eliminados por este escuadrón. Y es la primera vez que un tribunal estadounidense declara que es una empresa estadounidense responsable de estos abusos en contra de los derechos humanos en el extranjero. Imagínense todas las demás que han hecho. Yo no dudaría que en verdad ahí el señor Musk, muy interesado en Bolivia, hubiera tenido algo que ver en lo que sucedió en su momento con Evo Morales. Vean en el caso de Argentina, ¿por qué le besa los pies? ¿Por qué se orina de la emoción este tipo tan deneznable como lo que fue Javier Milei cuando ve a Elon Musk, ¿no? O sea, verdaderamente se estaba orinando de la felicidad, y cómo le han entregado prácticamente todo en charola de plata. Vean acá, la United Fruit Company, conocida como Chiquita, tiene una larga historia de abusos a los derechos humanos, de golpes de estado y otros crímenes a lo largo de toda Latinoamérica. El término República Bananera nacía en el orden de describir a estos gobiernos que eran pues marionetas, servían a la corporación. Y es lo que les digo. ¿Qué pasó con Argentina, amigos? Desgraciadamente son una república bananera en estos momentos. ¿Por qué? Porque tienen un sirviente de los intereses de Estados Unidos y las corporaciones al frente. Prepárense porque van a ser ustedes la siguiente carne de cañón por esta situación de la membresía como un invitado de la OTAN. Prepárense porque lo que era el dinero para su educación, para su salud, para muchas cuestiones de infraestructura pública van a ir a parar ¿a qué? A instrumentos por la democracia para el tema Ucrania, ¿no? Es eso. Ese es el claro ejemplo de una república bananera, lo que antes era la tercera gran economía de América Latina, en qué se va a convertir ahora, ¿no? Prepárense. Vean esto, o sea, terrible, ¿no? Y así, Chiquita incluso
ordenó a gobiernos locales así eliminar masivamente a sus propios trabajadores como castigo a una huelga, y este caso fue la de 1928 en Colombia, donde 2000 de ellos se fueron de este mundo. Imagínense todo lo que pasa también aquí en México en muchos sentidos, y que es que fueron bad hombres y demás. Piensen, el tema de grandes mineras de oro, el tema de posiciones importantes, ¿no? Donde hay yacimientos de cosas importantes. Es que el tema está peligroso y vean lo que pasa en Chiapas y demás. Ay, los bad hombres. ¿Dónde demonios están los supuestos zapatistas? ¿Dónde demonios están estas cosas que decían ahí Marichú o no me acuerdo cómo se llamaba? Que muy acá revolucionarios, pero en realidad, ¿qué pasa con todas las poblaciones que son sacadas? ¿Dónde demonios está el ejército mexicano protegiendo de verdad esto? Porque aquí, ¿qué hay? Eso es lo que les digo. La corrupción, amigos. Si en verdad se quisiese, dirían, vamos masivamente a cuidar todo esto, ¿no? Y escuchar a toda esta gente. ¿Qué hay de arriba moviendo estos hilos? Mira, para recordarles a todos, esa vez que Chiquita Banana, sí, escuchaste bien, una compañía banana financió un golpe en Guatemala, ¿no? Miren acá. Nosotros, justamente, ¿no? Tumbamos su gobierno de Brasil. Decía, nos disculpamos porque uno de nuestros, alguien ha hecho un error con un mensaje desde una cuenta fake de Chiquita. Y nosotros no hicimos este golpe de estado, ¿no? Desde el 54. O sea, hasta ellos pues lo tienen que reconocer. Supuestamente cambiaron el nombre para ya no ser los devoradores del mundo. Miren acá esto que está comentando acá, mira. Un tribunal estadounidense ha ordenado a este gigante bananero estadounidense Chiquita Brands International, anteriormente The United Fruit Company, pagar esta cantidad, 38.3 millones de dólares, a las familias de 8 hombres que fueron eliminados, ¿no? Lo que acabábamos de ver. Estos han financiado al grupo que cometió esta situación de la intervención democrática. En 2007, aproximadamente un año después de que las UAC entregaran sus armas y se desmovilizaran como parte de este proceso de paz de negociaciones por el gobierno, a Chiquita se le ordenó pagar 25 millones de dólares por trabajar con las AUC. Chiquita decía que estas la estaban extorsionando, pero que aún tenían que resolver el caso, ¿no? Ahí estaba. Miren esto. Miren esto. O sea, es increíble. Pero esto, ¿qué pasaría en el momento en donde en realidad empiecen a salir un sinfín de otras compañías? No nada más de bananas, sino de minerales, de petróleo. Miren, ¿no? O sea, lo que hay... O sea, amigos, han financiado estas eliminaciones masivas, transporte masivo de sustancias, son uno de los financiadores e influencias más grandes del movimiento desde hace décadas. Y toda esta información en fuentes oficiales, hasta Wikipedia, está en todo. No es una teoría loca, son hechos verificables, ¿no? Vean ahí, ¿no? ¿Quiénes? La década de los 20, el departamento de Magdalena en el Caribe colombiano fue el epicentro de la producción de banana que lideró la multinacional United Fruit Company. O sea, amigos, nada más para que tengan en cuenta esta posición. Y vean acá. Grupos paramilitares de la UAC para pelear contra las guerrillas, usando esencialmente tácticas que incluso eran más brutales que las guerrillas. Y Chiquita lo sabía, ellos no lo han negado nada de esto. De hecho, están completamente apoyaron esto, porque eso es como es que estaban tan espantados de las UAC que tenían que hacer estos pagos, así que completamente sabían que la brutalidad de la UAC fueron responsables de estas eliminaciones horroríficas en la cual fueron eliminadas las personas, y donde no se limitaba, por ejemplo, a atacar a las guerrillas. La UAC también atacaba a cualquiera que fuera visto como simpatizante del ala izquierda. Imagínense aquí en México, ¿no? Porque ahorita, como vemos, inofensivos entre comillas o ridícula la disidencia. ¿Entienden hacia dónde voy? Y el tema de los bad hombres y cómo controlaba García Luna todo este sentido, ¿no? Y vaya, ¿verdad? Políticos, a todos los que fueran sindicalistas, líderes sindicales, a todo que fuese visto como simpatizaba con las guerrillas. La UAC empezó en alguna parte del país, especialmente
en las plantaciones de banana a través de la financiación de estos productores de bananas y los ranchos de ganado. Así que es una organización que esencialmente fue creada para poder defender aquellos intereses de la agricultura. Y mientras Chiquita decía que ella misma estaba amenazada por UAC, también admitieron que esencialmente ninguno de estos pagos resultaron en las amenazas de la UAC y que no estaban al tanto de ningún caso donde esta atacase compañías estadounidenses por violencia. Eso no fue la gente en la que la UAC estuvo atacando, ¿no? O sea, nada más a quienes, a los de izquierda, nada más a quienes, al pueblo. ¿Ya se dan cuenta, amigos? O sea, ya se van dando cuenta. Y aquí, ¿qué pasó? El jurado de West Palm Beach, Florida, encontró a este gigante bananero responsable de financiar este grupo paramilitar de derecha en la década de los 90 al 2000. Concedió 38.3 millones de dólares en daños y prejuicios para 8 familias. El caso de estos litigantes consideran la primera vez que un jurado estadounidense ha considerado legalmente responsable a una corporación de Estados Unidos por estas atrocidades en el extranjero. Los jurados federales en Florida descubrieron este lunes que Chiquita Brands International financiaba un escuadrón de la muerte paramilitar colombiano que eliminaban y hacían estas aterrorizaciones a los trabajadores para aplastar este malestar laboral en estas décadas. El jurado federal de West Palm Beach, Florida, encontraba culpable a la empresa Air Rights International, que presentaba por primera vez este caso, Doe contra Chiquita, en 2007, que son el veredicto de un hito para la justicia. Esta decisión del jurado reafirmaba lo que hemos afirmado durante mucho tiempo, que Chiquita financiaba sabiendas a la UAC, una organización de bad hombres con el fin de obtener sus ganancias a pesar de los atroces abusos en contra de estos derechos humanos cometidos por el grupo. Y al proporcionar más de 1.7 millones de dólares en financiación ilegal a este grupo en esa década, Chiquita contribuyó a un sufrimiento, a pérdidas indecibles en las regiones colombianas de Urabá, en Magdalena, incluido estas situaciones de eliminación de los inocentes. Este veredicto histórico también significa que algunas de las víctimas y familias que sufrieron como resultado directo de las acciones de Chiquita finalmente serán recompensadas. Y uno de los demandantes en este caso, que son el veredicto del triunfo de un proceso de casi 17 años para todos los que hemos sufrido durante tantos años. La abogada de los demandantes, que es Agnieszka Friesman, dijo que el veredicto no devuelve a los maridos, a los hijos que fueron eliminados, pero sí deja una cosa clara: sitúa la responsabilidad por la financiación de los bad hombres donde corresponde, a las puertas de Chiquita. Imaginen esto, cuánto ha hecho Germán Larrea, Grupo Valde, ¿cómo se llama? Díez Morodo, no recuerdo bien, pero los principales ricos del país, ¿no? Los más ricos, entre los de Coca-Cola, los de Bimbo, en general, que han hecho todas estas empresas, y rápidamente lo ocultan como, es que son los bad hombres. ¿Ustedes en verdad creen esa chorrada? Bueno, el sitio de informes laborales de Estados Unidos, More Perfect Union, que son los veredictos, es una victoria sin precedentes contra esta situación corporativa que pudiese ser la primera de muchas. Ojalá aquí en México, amigos, se imaginan cuando haya la reforma al Poder Judicial y que se pueda hacer esto, será increíble. Y así, este portavoz de Chiquita le dijo a Fruitnet que la empresa planea apelar el veredicto. Vaya, qué extraño. Y así la UAC se formaron en el 97 mediante la unión de estos grupos paramilitares de derecha que luchaban en contra de estas guerrillas de izquierda. Principalmente eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y en esta guerrilla civil de la nación sudamericana. Estrechamente fueron vinculados a este ejército colombiano respaldado por Estados Unidos. O sea, también quién le interesaba crear esto, y no es desde los 90, amigos. Piensen en el Plan Cóndor, piensen en el macartismo, piensen en la lucha en contra de los comunistas y piensen también en contra de todos aquellos que querían mejorar a su nación. ¿Qué pasó con Juan Raldos? ¿Qué pasó con un sinfín de otros que querían ver por su nación? Y sobre todo, ustedes en Chile saben muy bien del gran Salvador Allende, ¿no? ¿Qué le hicieron y por qué? Así que
Estas UAC, algunos cuyos miembros fueron entrenados por israelíes, fue designada Organización de Bad Hombres en 2001 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que citaron estas eliminaciones de secuestros civiles y participación en el tráfico, ¿no? Amigos, aquí en México, esos mismos que los entrenaron también están. También hay presencia, y eso no, yo sí no me meto a decir eso, pero está fuerte esa presencia. Incluso ahí también está el caso donde están entrenando a estos grupos ucranianos, ojo, el desierto de los leones. Piensen en ello, aquí se recuperan, aquí entrenan. Y imagínense el tema, ¿se acuerdan este caso de unos mercenarios mexicanos, unos chavos babosos que pues se fueron de este mundo por estar ahí jugándole? 2007. Chiquita declarado culpable del Tribunal Federal por financiar a estas UAC. Acordaron pagar una multa de $25 millones. La empresa admitió haber pagado a este grupo a través de una filial colombiana de propiedad total, Banadex, que también era una operación más rentable. Chiquita registraba estas transacciones como pagos de seguridad o pagos por servicios de seguridad. Y así, Chiquita dijo que comenzaba a realizar sus pagos después de que Carlos Castaño, quien diera estas UAC en ese momento, insinuase que la empresa y los empleados y la propiedad de Banadex pudiesen verse perjudicados, y sin embargo, a pesar de estos pagos, estos críticos decían que debido a ellos los miembros de la UAC atacaron brutalmente a los trabajadores de Banadex, en lo que las víctimas y sus defensores dicen que fue un esfuerzo por reprimir este malestar laboral. Ya en la demanda anterior descrita la suerte de una víctima, identificada con un seudónimo, Pablo Pérez. En las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre del 97, un grupo de paramilitares fuertemente armados y vestidos con uniformes camuflados irrumpieron en la casa de Pablo Pérez, en el pueblo de Guacamayal, en una zona bananera de Magdalena, y acá mientras dormía. Los paramilitares derribaron la puerta de la vivienda, lo encontraron, lo apresaron, lo amarraron y lo obligaron a acompañarlos a punta de ya saben qué. Lo torcieron mientras esto iba siendo llevado. Su cuerpo fue encontrado en la mañana siguiente con estos signos y 2 de saben qué en la nuca. Uno ahí y otro en el cuerpo. Según los demandantes del caso, en 2001, un barco que transportaba 3,000 rifles AK-47, 5 millones de municiones, salió de Nicaragua en el lugar de dirigirse a este destino declarado en Panamá. Dejó las armas en el puerto administrado por Banadex en Turbo, Colombia. Castaña calificaba la adquisición como el mayor logro de la UAC hasta ese momento. La demanda anterior afirmaba que además de utilizar este dinero proporcionado por Chiquita para expulsar a las guerrillas de izquierda de la región bananera de Santa Marta y Urabá, los militantes de estas UAC resolvieron las quejas y los problemas de los trabajadores bananeros sin los sindicatos. Entre otras cosas, cuando estos trabajadores bananeros individuales se convirtieron en un problema de seguridad, Chiquita notifica a la UAC, que respondieron a las instrucciones de la empresa ejecutando al individuo. Eso afirma el documento, y según los dirigentes de la UAC, en un gran número de personas fueron ejecutadas por instrucciones de Chiquita en la región de Santa Marta. Entonces piensen aquí, amigos, en México lo que ha pasado en muchos contextos, ¿no? Donde hay una minera, donde hay una plantación, donde hay cosas importantes que estén afectando. Incluso, ¿se acuerdan cómo entró con un grupo paramilitar Ricardo Salinas Pliego para robarse Canal 40 en su momento? Todos ustedes no creen que todos los demás, los de Coca-Cola, cuando hay acuíferos, cuando hay... son los principales. O sea, uno creería, ay, el malo es el que está por ahí, ¿no? El bad hombre, el que siempre nos pinta, ¿no? No, amigos, esos son, como dicen, los campesinos, por ponerlo de alguna manera. Los verdaderos son entre los altos funcionarios públicos, pero sobre todo con la mancuerna de estos grandes empresarios, que al final siguen siendo estos también empleados. ¿De quiénes? Chiquita tiene una lista enorme de represión contra trabajadores. Anteriormente, United Fruit Company, infame Octopus o Pulpo, el gigante con sede en Nueva Orleans, monopolizaron tierras y mercados en toda América Latina en el siglo XX. A través de sus hábiles campañas de marketing, UFC
presentó este plato hasta entonces desconocido a los consumidores de América del Norte y más allá. La empresa apoyó a las llamadas repúblicas bananeras, economías extractivas caracterizadas por una represión estatal, clase social severamente estratificadas y plutocracias locales complacientes en toda la región, ¿no? Piensen en ello, amigos, la gran mayoría de toda América Latina. UFC no se detuvo ante nada, incluido la participación en golpes respaldados por los Estados Unidos y para proteger sus propiedades y ganancias. En la década de los 30, la UFC, United Fruit Company, controló alrededor del 90% del negocio de la importación de banana de Estados Unidos. Poseían o controlaban cerca de la mitad de la tierra de Guatemala en los 40. En Colombia, donde los trabajadores de esta United Fruit Company detuvieron el equivalente aproximado de $1 al mes, la UFC se negó a negociar con los trabajadores que se declaraban en huelga en 1928 en Ciénaga, cerca de Santa Marta. Los funcionarios de Estados Unidos y la United describieron falsamente esta huelga como su versión comunista. ¿Ven lo que les digo? Porque ellos, el peligro comunista, que ahora siguen sacando esto y nada más los que verdaderamente no les gira la ardilla, no les da, ¿no? Ay, los comunistas, ay, los... no entiendo en verdad cómo en pleno siglo XXI, con toda la información acá, siguen creyendo estas chorradas, amigos. Por favor, un saludo a todos aquellos que sigan así, ¿no? Pero vean cómo lo lavaban estos comunistas. Este gobierno de derecha de Colombia desplegaba 700 soldados para aplastar la acción laboral. Y así, la embajada de Estados Unidos posteriormente informado al entonces secretario de Estado, Frank Kellogg, que tengo el honor de informar que el número total de huelguistas eliminados por las tropas colombianas superó 1000. Y así, esta violencia contra los trabajadores bananeros colombianos continuó en el siglo XXI, a menudo con impunidad por los perpetradores. Estos litigantes en Doe contra Chiquita dijeron que la decisión del jurado de este lunes marcó el comienzo en una nueva era de responsabilidad. Y este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo. Beneficiarse de estos abusos en contra de los derechos humanos no quedará impune. Esto dijo el abogado general de Earth Rights International, Marco Simmons, en un comunicado ambiental. Estas familias y víctimas de los grupos armados y corporaciones hicieron valer su poder y prevalecer en el proceso judicial. Pero piensen esto, amigos. ¿Ustedes acaso saben cómo tenemos esto? Han visto lo que pasa en el Congo y todo esto en el África subsahariana. ¿Por qué tantos golpes? ¿Por qué tanto conflicto, no? No son ellos. Son los gigantes corporativos. Una institución psicopática. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos, por favor, compartan este videoprograma para que pues la gente empiece a despertar, ¿no? Aquellos tías panistas que tienes y que siempre, ay, ahí van los chairos, ahí van los comunistas, ahí van esto, cualquier cosa que les suene de izquierda, ¿qué pasa, no? Y miren, para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien.